documental con mucha historia. Tenemos hoy aquí a dos de esas bailarinas porque la otra vive en México. Pero primero quiero comenzar hablando con la productora y con la directora de este documental. Las tengo aquí conmigo a mi lado. Ella es Viviana Acevedo, que es directora y productora de este tremendo documental. Y allá tengo a Carmen Cue, que es escritora y es productora también de este documental. Y hay una tercera que participa con ustedes, que es otra productora. Bienvenidas. Gracias. Gracias por tenernos acá. Entre las tres han realizado esta maravilla que se llama 72A Havana. En inglés es 72A Havana. Correcto. Sí. ¿Por qué? Bueno, la dirección exacta de Tropicana es 72A Havana. Si le hace Google, pues se encuentra, esa es su dirección. Así es. Bueno, a ver, los que recuerdan por aquí a Tropicana, vamos a empezar, vamos a irnos para atrás en el tiempo. La Tropicana sigue estando en el mismo lugar y sigue funcionando. Sí. Ahora me van a contar de esa experiencia porque ellas viajaron a La Habana para grabar un montón de cosas. Tropicana estaba, esa es la dirección exacta, 72A Habana. Sí. Estaba, si ustedes me rectifican bien, al lado del antiguo colegio Belén, que luego se convirtió en el Instituto Técnico Militar de Marianao. Algunos lo identifican como frente al ferrocarril de Zanja. No sé cuántos de ustedes aquí vivían cerca de Tropicana o asistían con asiduidad y pueden corroborar esta dirección. ¿Dónde estaba exactamente el Cabaret Tropicana? Ya pueden empezar a compartir aquí conmigo. 305-396-1454. Este programa promete. Bueno, entonces, tú no eres cubana. No. Viviana, tú eres colombiana. Correcto. ¿Qué te hizo? ¿Habías estado en Cuba? No, fue la primera vez para mí y fue algo muy especial, muy interesante porque escuchaba tanto sobre este lugar que yo me imaginaba un lugar y realmente sigue igual, digamos, no han cambiado nada, está el mismo arco el salón de arcos, el sitio está como parado en el tiempo. Bueno, eso de que no ha cambiado nada está por discutir, Bueno. porque es que tú, a lo mejor como fuiste por primera vez, no viste lo que era ese cabaret en tiempos de antaño. Tengo dos bailarinas que también van a hablar de eso. Pero todo el mundo, como tú dices, ha escuchado hablar de Tropicana. Exacto. En el mundo entero. Exacto. Tú en Colombia, todo el mundo en todos lados. ¿Tú sí conociste Tropicana antes, Carmen? No, yo salí de Cuba muy jovencita, de 5 años, pero conocía de la historia y tuve la oportunidad de conocer unas artistas, bailarinas de aquel tiempo, y fue donde me interesó ese proyecto de escribir sus vidas, porque ya están en la tercera edad. Y no quería que se perdiera esa historia, esos logros que tuvieron estas artistas. Ajá. Entonces, al escribir el libreto, se lo presenté a Viviana y dijo, esto es un maravilloso proyecto sobre mujeres, hecho por mujeres, y nos interesó mucho hacer ese cuento, hacer el cuento de estas maravillosas bailarinas. ¿Y son tres bailarinas de la misma generación o son de...? Son 3 épocas, estamos contando la historia de lo que es el cabaret del punto de vista de 3 mujeres en 3 épocas diferentes del tiempo. Exacto. Ajá, entonces tenemos 3 bailarinas de los principios, de los después del mes, digamos, de antes de la Revolución, 50, tenemos una. Sí, de tenemos los 50, de los 50, 60, los 60, 70 y de los 80. 90, hasta Sí. los 90. Y 2 de ellas están aquí hoy. Exacto. Y 2 están con nosotros. Y vamos a poder conversar con ellas en unos minutos. ¿Y viajaron con ustedes a La Habana? Sí. Sí, después, en el lugar de Miriam, después de 40 años, tuvo la oportunidad de volver a Cuba. Sí. Y fue muy emocionante. Y pararse en ese escenario y ver... Y pararse donde bailaban. y presentarlas de nuevo como los iconos que son estas mujeres que fueron las que iniciaron, ¿no?, lo que era el baile en Tropicana, y tuvieron la oportunidad de subir al escenario y que le dieran su honor. Imagínense. ¿Por qué tú crees que Viviana dice que todo está igual? Está como detenido en el tiempo. Bueno, yo pienso es que físicamente, como está en la misma dirección, lo que es la vegetación, es todo igual. Arquitecturalmente está igual en ese sentido. Pero yo creo que el show ha cambiado.
yo creo que Carmen puede contar un poquito por qué ha cambiado. Sí, yo creo que, como sabemos, después de la revolución cambió mucho porque ya los casinos, que era el dinero que entraba para los shows extravagantes, no estaban. Claro, bueno, entonces han tenido que cambiar lo que es el show. Claro, siempre ha tenido mucha calidad. Yo, que soy de los años 70, bueno, nacida en el 71, luego vine a... No, yo no fui nunca mucho de cabaret, pero alguna vez fui a Tropicana ya cuando era más joven, o sea, en los 80, vamos a decir. También había un show de calidad. Sí. Porque lo que sí es cierto es que los bailarines y los coreógrafos que vinieron después y los directores de escena de este cabaret, que además viajaban el mundo con este espectáculo, y había un espectáculo itinerante. Estaba el de Cuba y había uno que era itinerante, que lo tenían fuera para poder tener Tropicana en todos lados. Todos eran gente de altura. Los coreógrafos eran gente de altura, los bailarines, no cualquiera bailaba en Tropicana. O sea, siempre trató de conservar, no sé ahora en ese sentido profesionalmente, pero siempre Tropicana trató de conservar ese nivel de profesionalismo. Pero eso que tú dices es importante. En Tropicana había casinos. Sí. Ahora no. Y claro, y después de la revolución eso se fue, y ya cuando se van los casinos, también los casinos atraían a gente de mucho dinero, de otras partes, y todo eso fue mermando, por supuesto, con el tiempo, a pesar de los esfuerzos de mucha gente por mantener a Tropicana vivo, así mismo. Sí. Pero bueno, quiero que ustedes me llamen, 305-396-1454. ¿De qué época de Tropicana eres? ¿De antes del 59, cuando estaban los casinos? ¿A quién conocieron en Tropicana? Había gente en Tropicana que eran nombres muy importantes. Sí. A lo mejor usted conoció a alguno de ellos. 305-396-1454. Llámenos y comparta con nosotros esa experiencia. ¿Qué más? Entonces, decidieron viajar a Cuba. A Cuba. Bueno, ¿qué más se enteraron allí cuando llegaron que no sabían? Tuvimos que pasar por ciertas metas que nos exigían para poder filmar, que la productora nuestra tenía que trabajar con una productora allí de Cuba. Ah, les pusieron ahí una... Pero también, como habías dicho, que los artistas eran muy profesionales, encontramos también que el equipo de allá de Cuba era muy profesional, trabajamos muy bien juntos y logramos muchísimas cosas, poder filmar allí en Tropicana, que por lo que tengo entendido, ninguna productora hasta ahora ha podido lograr. Claro, porque te pusieron una productora de la seguridad del Estado, una productora segurosa, como decimos nosotros los cubanos, y pudiste filmar allí lo que ellos te permitieron filmar. Pero ¿hay algo que te quedó por hacer, que querías haber hecho y no pudiste, o no te dejaron, o todo bien? Todo nos fue muy bien, sinceramente, que nos dieron carte blanche y pudimos filmar adentro de Tropicana y en La Habana, que también tuvimos la oportunidad. Sí. O sea, de lo que ustedes veían en las imágenes de antes de Tropicana, en todos esos videos antiguos y todo eso, ¿cómo fue la sensación cuando llegaron ahí? Bueno, en realidad, te digo, yo como fue la primera vez que iba a La Habana, vi que, bueno, lo que es La Habana, se puede ver que en los 50 tuvo que ser un sitio hermoso por la arquitectura, pero ahora se ve la decadencia. Digamos, no se ve, se siente que no tiene ese cariño que tiene que tener a un lugar como es, ¿no? Entonces, para mí fue nostálgico. Lo vi muy nostálgico en ese sentido. A pesar de que no eres cubano, imagínate los cubanos, imagínate que los cubanos que puedan viajar allí y ver que todavía está ahí ese lugar tan emblemático a donde fueron o iban muchos años atrás, y ver que todavía tiene un show, aunque no con la misma opulencia ni con la misma derroche de glamour y de elegancia probablemente, pero bueno, ahí está el show. Sí, es muy ¿Y vieron algún show? Sí, filmamos un show completo adentro de Tropicana. Sí, ahorita están ellos cumpliendo los 80 años, entonces están haciendo un show muy bonito en el sentido de las bailarinas, porque realmente son muy profesionales, los bailes que hacen es espectacular. Yo creo que eso fue lo más impactante, que realmente las bailarinas
de Tropicana son unas mujeres muy talentosas, muy hechas para adelante, como lo decimos nosotros. Sí. Y igualmente lo podemos ver con con Miriam, con Nora y con Lupe. Y con Lupe. Lupe es una de las bailarinas que ellas escogieron como embajadoras, ¿no? De en este documental de Tropicana, porque hay muchas buenas bailarinas y mucha gente que destacar en la historia. Imagínense, 80 años, un poquito más, porque cumplió 80 años creo en el 2019, ¿no? Sí, ya. Bueno, un poco más, se dice fácil, 80 años, que se mantenga algo en Cuba por 80 años y que además vigente y trabajando y con show y todo, eso es mucho que decir. Una de esas 3 bailarinas que ustedes escogieron, bueno, 2 están aquí, van a estar en el próximo segmento porque nos vamos a una pausa ahora y la otra vive en México. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Mientras tanto, cuéntenme de su vida en Tropicana. ¿Era de los que gustaba visitar los cabarets, especialmente el cabaret Tropicana? Llámame al 305-396-1454, que quiero conocer todo sobre Tropicana. Yo me leí muchísimas cosas hoy pero bueno, como tenemos más invitados y todo, ¿no? Y el tiempo no nos alcanza, pero la historia de Tropicana es increíble, impresionante. Los personajes, quienes fueron sus empresarios que los llevaban. El bolitero Fox. Exacto, sí. El bolitero, porque uno de los dueños era un bolitero. Martín Fox. Sí. Martín Fox. Bueno, recuerden que esta es la última semana para participar en la rifa de la masajeadora de VX Power que tenemos aquí en Mi Hora Favorita y que hemos estado rifando durante todo este mes. Esta maravilla, chiquita pero poderosa, como digo yo, esta masajeadora que puede llevar consigo a donde quiera y aliviar sus dolores cuando quiera. Y puede seguir participando esta última semana. La semana que viene ya tenemos un ganador, así que aprovecha ahora. 305-396-1454. Al regresar, las bailarinas de Tropicana. Ser cubano rumba, ser cubano mambo, ser cubano Tropicana. Me gustó como lo definió nuestra Albita Rodríguez. Ser cubano es Tropicana, entre otras cosas. Bueno, vamos a seguir hablando ahora del legendario cabaret Tropicana de La Habana a raíz de un documental que se estrenará el próximo año. Yo los voy a tener al tanto aquí en Miami alrededor del mes de marzo. No solamente sobre la historia de Tropicana, sino de 3 mujeres que son parte de la historia de Tropicana, 3 bailarinas. 2 de ellas las tengo aquí conmigo hoy. Ellas son Miriam Clemente, de Rosado, esta tarde. Miriam, bienvenida. Miriam, tú tienes 82 años, me dijiste. 82 años. Imagínense, ahora nos va a contar. Allá hay historia. Y por acá tengo a mi querida Nora Flavia, que ustedes ya la conocen. Ha estado antes aquí en nuestro show. Nora Flavia, que fue bailarina además de Pello, el Afrocán. La hemos entrevistado aquí. Y es una de las caras de ese pequeño video, ese jingle que a ustedes les gusta tanto de Cano, ¿se acuerdan? Yo estoy con Cano, ¿se acuerdan? Pues Nora Flavia estuvo con nosotros en ese video que a ustedes les encanta, aquí les encanta y tenemos que poner el video a cada rato porque la verdad que gustó mucho y tú fuiste ahí como una de las figuras, una de las bailarinas protagonistas de ese video. Muchas gracias. Fue nuestra querida Nora. Bueno, 2 generaciones no tan alejadas, pero 2 generaciones al fin, porque tú me decías, Miriam, que Nora entró después que tú te fuiste que yo me fui, sí. de Tropicana. Sí. ¿En qué año empezaste en Tropicana? Principios del 60, todavía habían casinos y todo, eran unos shows maravillosos y ahí fue cuando yo comencé en Tropicana y todavía Tropicana sigue en mí, porque sí, después de tantos años. Tropicana sigue, de acuerdo a las personas que yo he conocido que tuvieron que ver con Tropicana, Tropicana sigue en todas esas gentes. Sí, es cierto. Sí. Es impresionante. Bailarinas. Definitivamente. Hay una tercera bailarina que no está aquí. Nuestra Lupe.
que es Lupe Guzmán, que está en México, y me contaban que Lupe dice que sus cenizas quiere que la entierren, que la lleven, que las esparzan en donde está la famosa bailarina, la escultura de Rita Longa, de la bailarina de Tropicana. Se lo merece, porque fue una de las mejores bailarinas de Tropicana, con unos números espectaculares que hacía. El número del salto era el que hacía Lupe. Sí, ¿verdad? el número del salto es muy bien ejecutado. Siempre fue una bailarina clásica, con mucha técnica como bailarina y muy guapa. Sí, es una pena que Lupe no está aquí. Es una pena. Pero, y que podamos recordar ese tremendo número, uno de los más famosos de Tropicana, que era el salto, que ella se tiraba de allá de las alturas, y ha sido un salto fabuloso. Exactamente. Pero bueno, vámonos, Miriam, voy contigo. ¿Cuál eran tus números? Regresaste a Cuba, me estaban diciendo la productora y la directora que regresaste a Tropicana después de 40 años. Sí, después de tantísimos años, y regresamos para el documental. Me sentí allí increíble, volví a revivir aquellos años míos de principio de mi vida como bailarina. Y fue muy emocionante. ¿Qué sentiste? No, fueron tantas cosas, tantas emociones encontradas, que fue muy bonito. Cuando nos hicieron subir a la pista, los muchachos, eso fue emocionantísimo. Vaya, me sentía de nuevo en mi época de principio, ¿no? ¿Cuáles fueron los números? ¿Recuerdas en qué números bailaste? ¿En qué espectáculo? Sí, ¿Cómo se llamaba? Hicimos un show muy bonito que se llamó Tropicana alrededor del mundo. Ajá. Trabajó Rolo Martínez, Berta Dupuy, Los Riveros, Mercedita Valdés. Ese show fue fabuloso, sí, como no, me recuerdo. Sí, porque junto a las bailarinas también hacían los espectáculos con artistas, con cantantes. Muy grandes cantantes que se presentaban siempre, en esos escenarios. Sí. Existía cuando los casinos todavía. Entonces, cuando tú empezaste todavía estaban los casinos en el 60 y aquello era lo que era antes, una cosa fabulosa. Que por cierto, hoy en día en Tropicana, ya hace muchos años, y Nora, yo creo que tú, que viniste un poquito más para acá, no me dejarás mentir, ibas ahí, lo que más veías era extranjeros. Extranjeros nada más. Sí. ¿Cómo fue Cuando ahora? yo trabajaba en Tropicana, nada más que era para extranjeros. ¿Cómo fue ahora cuando regresaste? Más o menos había muy pocas mesas de personas locales, también había muchos extranjeros, pero la pasaron muy bien y estaban contentos. Y por supuesto todos en dólares. Esa parte no la sé, pero me imagino. Sí. Me imagino que sí. Yo creo que sí. Claro, porque en los años 60, cuando había casinos y cuando estaba Martin Fox al frente de ese lugar, el famoso bolitero dueño de Tropicana, todo hay que decirlo, sí, era un lugar de mucho derroche para personas de mucho dinero, pero él también tenía, para aquellos que eran menos favorecidos económicamente, también había un espacio para esa gente para que pudieran ir al casino y para que pudieran comer en el restaurante y todo. Había unos precios diferentes, o sea que era para todo el mundo en aquella época, y ustedes no me dejarán mentir si recuerdan la época de Tropicana en los años 60. Entonces, Miriam, en el 60 todavía, ¿cómo viste tú el cambio? El cambio ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese cambio del derroche, de los casinos? fue muy desagradable aquel cambio, todo fue distinto. ¿Cómo se fueron dando cuenta? ¿Cómo fue transformándose? Por las cosas que iban sucediendo allí mismo dentro de nosotros mismos. Entonces hubo ya momentos que todo lo que uno hacía era malo, era contra aquello, y así se fue terminando la parte esa mía. Me fui entonces a trabajar al Hotel Nacional, al Parisien y todo. ¿Te quisiste ir de ahí entonces? Sí, cuando nos fuimos de allí, sí. Hicimos show en el Nacional de Prado, el Teatro Nacional. Ahí se continuaron haciendo shows como Prohibido en Televisión, ese tipo de show muy bonito. Y ya después me fui para el Parisien y seguí trabajando ya casi hasta ya venir para acá. Como bailarina en los cabarets. Pero me persiguió toda la vida. Cuando yo llegué aquí, Tropicana seguía en mí y entonces empecé a cantar. Allá hasta con Tito Puente, trabajé con la orquesta de Tito Puente
muy... todo. Siempre diciendo, Soy Miriam, la siempre bailarina de Tropicana. Allá cuando llego a Panamá, Miriam Clemente, bailarina de Tropicana. Claro, lo mismo le pasa a Nora Sí, también. igual, sí. ¿Te pasa más con eso o con Pello? Me la pasa más con bailarina de Pello, la pero afrocana. la gente sabe que yo fui, porque estuve muchos años, estuve 4 años, que es bastante para un show, tú sabes. Sí, ¿qué vino primero, Pello o Tropicana? Pello vino primero en el año 65, estuve con él como 3 años, y después hice modelajes, trabajé en San Alejandro, me pintaban. No voy a decir de cómo. modelo. Dice que no va a decir cómo, no hace falta que lo diga. Trabajó de modelo en San Alejandro. Y entonces después empiezo en Tropicana en el 70, del 70 al 74. Imagínense, si estas mujeres todavía son bellas, ¿qué no serían en esa etapa en que bailaban Muchas en gracias. Tropicana? Porque cualquiera... Sí, además porque Gracias a Dios, sí. una de las cosas que era característica de los shows eran las bailarinas. O sea, cualquiera no podía bailar en Tropicana y las mujeres tenían que tener En unos muchas ocasiones nosotros éramos más estrellas que las mismas cantantes, Sí. porque la forma que nos vestían, Sí. la forma que, la coreografía del señor de Tomás Morales, un gran coreógrafo, Un gran coreógrafo muy famoso, cubano, claro que sí. Andrés Gutiérrez, Santiago, Santiago trabajé Alfonso. con los tres. Y nos daban mucho nuestro lugar como bailarina, tú sabes, con Era grandes fantástico números. trabajar. Que hoy en día todavía, actualmente, ahora cuando fui a ver el show de Tropicana, todavía está bonito, todavía está bonito, con mujeres muy bonitas. Se Las siguen modelos muy escogiendo altas, se siguen escogiendo mujeres bailarinas. guapísimas Sí. Pero y muy buenas bailarinas. Sí, Las bailarinas muy buenas. sí, y en Cuba hay muy buenas bailarinas Sí, muy también. buenas. Pero en cuanto a los artistas, los cantantes que se presentaban junto con el show, eso No. No lo vimos. No lo vieron. vimos. Ya no existe Una cosa de circo y un cuarteto. No existe ya eso. Pero el cuarteto no lo conocía porque... no Por sé. ejemplo, no vamos a decir que Nat King Cole, entre otros, estuvieron en Tropicana y como decía Celia Cruz, Olga Carmen Guillot, Miranda. Carmen Miranda. pero luego más para acá los shows tenían a una Elena Burke, tenía un Meme Solís. Uf, Era grande. sí, de los que se quedaron, los grandes. Es que todos Siempre están aquí. pasaban En por mi allí. época sí había una figura siempre Central. central. Estaban, pero Y en una mi época figura también. conocida siempre. En mi época estaba Marta Estrada, que tú sabes que fue un boom. Sí. ¿Cuál es la época suya de Tropicana? Cuénteme. Cuando uno dice, en mi época, claro, he pasado 80 años y Claro, todo el mundo es vivió normal. su propia Pero época sigue siendo Tropicana. de Tropicana. Sigue siendo Tropicana lo mejor. Bueno, vamos a ver. Lo mejor de lo Caminamos mejor. por los jardines ¿Por cuánto aquellos tiempo? que son espectaculares. Los jardines. Los jardines de allí de el Tropicana. salón. Arco de cristal. Arco de cristal. Que era donde hacíamos cuando llovía. No me hables de Qué eso. lindo. Y resbalaba uno a veces en las escaleras, que son de acrílico, y si llovía se pasaba trabajo. Horrible. Bueno, me dicen que ya nos Pero tenemos bueno, que ir. parte del trabajo. ¿Y tu experiencia, cuánto tiempo llevabas sin ir tú a Tropicana, Nora? A Tropicana, casi, bueno, yo fui, Años también. muchos años. Bueno, Tropicana todavía... 43 años. Desde que estoy 43 aquí. años también, igual que Bueno, Miriam. 40, vamos a ponerlo. Tropicana todavía sigue ahí. De aquella manera, pero sigue ahí. Y bonito. Y todavía lindo, porque es que un lugar tan hermoso como ese, tan boscoso, con esa Sí, es esa fantástico. No vegetación. necesita más nada, nada más que las bailarinas y las modelos y las... Llámenos 305-396-1454 y cuénteme su experiencia en Tropicana. Ya regresamos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti.